Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule. Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día. Comenzamos. Está agitado y oigo de algunos que van mal. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ya conectados ahí con nosotros. El día de hoy ya es día martes 21 de septiembre del 2021. Hoy es día de San Mateo, el apóstol, el evangelista, y vamos a hablar algunas cuestiones más sobre San Mateo. Así que desde ya les saludamos, muchísimas gracias por recomendarnos, qué bueno, y sin más. Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios, con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. Ándele pues a tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Gracias, gracias vida, que me ha dado tanto. Me dio dos luceros, que cuando los abro... Saludos a todos los que nos escuchan, y a los que no, también les mandamos un saludo, cómo no, con todo gusto. 6 de la mañana con 3 minutos. Hora de California, 6:03, hora de California, 8 de la mañana con 3, 8:03, hora del centro de México, y son las 9 de la mañana con 3 minutos, 9 de la mañana con 3 minutos, hora de Nueva York y de algunas otras partes de la Unión Americana. Si tienen la posibilidad de mandarnos un mensajito y decirnos dónde nos escucha, pues se lo vamos a agradecer. Mira, por ejemplo, María Herrera nos saluda desde Bronx, New York. Ándele pues. Saludos, dice. Marisela Pérez dice allá en Bronx, New York. Gracias. Beatriz Cristóbal dice está allá en Portland, Charlotte, Florida. Gracias. Claudia Ramírez dice que está allá en Austin, Texas. Saludos. Gracias a Rocío Luna García, dice allá en Huejonapan, Tepeji, Puebla. Bueno, pues les mandamos un saludo a everybody in your home, y saludos a todos, para que no digan que no les mandamos saludos, porque luego sí viene reclamo de que a mí, ¿por qué no me mandas saludos? Que yo, que mira, que aquí, que allá. Bueno, el día de hoy la iglesia tiene presente a San Mateo, un hombre que se dedicaba a hacer lo que en la actualidad hacen los famosos contadores. El contador, el que estudia licenciatura en contaduría y que se dedica a ver todo lo de los impuestos, pues eso lo hacía, en este caso, San Mateo. Él era recaudador de impuestos, tenía su mesa y ahí era donde trataban todo lo de los impuestos, porque pues las personas tenían que pagar sus impuestos ya desde aquellos tiempos. También en la actualidad, ya ve, compras, no sé en sus países, pero por ejemplo acá en México, si compras un automóvil, pues tienes que pagar un impuesto. Le ponen cada nombre, ¿no? Pues que acá en México, ¿cómo le llaman tú? Pues no me acuerdo cómo le llaman, ¿verdad? Pero
Por ejemplo, si compras un terreno y tienes tu casa, le llaman ¿qué? Predial. Y el del automóvil, ¿cómo le llaman tú? Pues no me acuerdo, pero estaba por ahí una ley hace algunos años en Sonora, se quería cobrar impuestos a los que tenían burros. Entonces, si tenían un burro, pues tenían que pagar impuestos y pues así, porque los políticos, qué buenos son para buscar la manera de sacar dinero y qué buenos también son para gastar en puras cochinadas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, así San Mateo trabajaba para el gobierno romano y era recaudador de impuestos. Y en aquellos tiempos, los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos. De hecho, las personas miraban a un recaudador de impuestos y yo pienso, no sé, es como la etiqueta que podrían tener la mayoría de políticos nefastos, corruptos, hipócritas, mentirosos, ahí embusteros, embaucadores y que nada más andan ahí detrás del dinero, ambiciosos. Hay unos ya bien viejillos políticos y que todavía están ahí buscando un puesto político y dices tú, bueno, estos viejillos, ¿qué pues, hombre? O sea, ya ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ni nada y todavía andan ahí, pero pues ya tienen ese vicio de andar buscando solamente dinero y todo lo demás. Pues en este caso, así como podría tener una mala pinta de los políticos en la actualidad, la tenían los cobradores de impuestos y ahí estaba Mateo. ¿Por qué llamó Jesús a un cobrador de impuestos? Pues es que Dios hace un llamado a todos, hace un llamado a todos. Yo, dentro de los cuestionamientos que a veces tengo es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, por qué puso de encargado de las cuestiones económicas a Judas? ¿Y por qué no puso a uno que es especialista en el control de los dineros? No sé si se habían fijado que, pues bueno, el encargado de los dineros era Judas Iscariote y lo relata así incluso hasta en el último momento de la cena cuando todos los otros discípulos, cuando escucharon que Jesús le dijo, lo que has de hacer, Judas, hazlo pronto, y aquel sale corriendo y todos los demás pensaron que era pues que iba a comprar algo más pues para la cena judía y todo, y no, él era el encargado de la bolsa, el encargado de la economía. ¿Por qué pondría a Judas si no, o se pondría Judas así, o a lo mejor el Judas Iscariote se puso ahí bien caprichoso de, yo quiero ser el cobrador yo quiero ser el que maneje los dineros, señor? Ya, está bien, vas a ser tú el que vas a manejar los dineros, ándale pues, Judas, ya, con tal de que no me estés, ya, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, hablando de Mateo, recibe el llamado de Jesús, deja la mesa que tenía, era su trabajo, era su fuente de ingresos, era su proyecto de vida. Por ahí nosotros en la comunidad tenemos algunos que han estudiado esto de la contaduría. Por ahí el padre Gonzalo González Alvarado, que hasta hace algún tiempo me acompañaba aquí en una oficina, él es de oficio y de profesión contador y bueno, tenía su proyecto con algunos de sus amigos, entre ellos Daniel, que le mando un saludo, que está allá en Puebla. Pues ya tenía así su proyecto para hacer su buffet de ser de contadores y todo lo demás. Pero viene la muerte de uno de sus compañeros con los que pensaban y formaban o que pensaban formar este buffet. Eran muy grandes amigos y este compañero pues muere en una moto. Entonces ya tenían su proyecto de vida y cada quien con su novia y van a hacer esto y lo otro. Muere este amigo y en este caso al padre Gonzalo, que todavía pues no estaba en la vida religiosa ni nada, viene a sacudirle la vida, viene el cuestionamiento de qué es la vida, qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y él comienza a recibir cursos de Biblia de parte de una señora que no sabía leer.
la señora predicaba la palabra de Dios, ponía a otra persona a leer los pasajes bíblicos y ella se los iba interpretando a un grupo, y entre ellos, entre este grupo estaba el padre Gonzalo, porque pues en esa sacudida de la muerte de su amigo, pues estaba así, pues qué onda, ¿no? Estaba como que en un vacío existencial, y empezó a participar de los cursos de Biblia que daba esta señora que no sabía leer, y Dios le habló y dejó el proyecto que tenía con sus amigos ya planeado, con los otros. También tenía su novia ya pensándose casar y todo lo demás. Y miren, pues ya ahorita padrecito, estaba trabajando hasta hace algún tiempo aquí con nosotros, pero pues ya la santa obediencia lo ha mandado a Génova, Italia, y por allá se encuentra el padre Gonzalo. En fin, señores, tenemos que hacer una pausa, pero déjenme decirle que vamos y regresamos y de bolón ping pong y continuamos. Bueno, yo espero que sí. ¿Sabes qué tenemos? ¡Oh, my goodness! ¡Vámonos! Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Ándele pues, bueno, señoras y señores, son ya 18 minutos después de la hora. Vámonos con el santoral que nos presenta la iglesia el día de hoy. Ya habíamos mencionado a San Mateo, apóstol y evangelista. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre San Mateo. También el día de hoy la iglesia tiene presente a Jonás, profeta, cuyo nombre lleva un libro del Antiguo Testamento, y su conocida expulsión del vientre cetáceo es presentada en el propio Evangelio como signo de la resurrección del Señor. Jonás. Acuérdense que la iglesia presenta a los santos como una forma de reverencia de virtudes, teniendo presente, por ejemplo, el llamado que hace Dios a Jonás, el rechazo que hace Jonás, pero después la reivindicación de no quiero cumplir con la voluntad de Dios, no quiero anunciar el mensaje que me dice Dios que anuncie, pero al final acepto y lo hago, y se viene a realizar el plan salvífico de Dios. Entonces es ahí donde uno debe de reflexionar sobre la vida de los santos. Otras tantas veces ya les he mencionado que no se claven con una veneración como tal a una persona, porque en sí lo que nosotros tenemos que buscar en los santos es la aplicación de las virtudes que llevaron a esa persona a tener este grado de santidad. Pero hay personas que se quedan más con la veneración que con la imitación. No te dará la salvación eterna una veneración, mas sí la vivencia y lo que son la imitación de las virtudes de otros que ya nos han precedido, que ya se han adelantado y que nos han dejado ahí esa enseñanza, la vivencia de la voluntad de Dios. Eso es lo que te va a dar la salvación. Ni mucho rezo, ni mucha veneración te van a dar la salvación. Lo que te va a dar la salvación es la vivencia de la palabra. Eso tenlo por seguro. Y si por ahí alguien anda diciendo que la veneración o algo así te va a dar la salvación, pues te está engañando. Vámonos con otro de los santos que nos presenta la iglesia en Grecia, San Cuadrado. Yo conozco a algunas personas así, cuadradas, pero no se llaman Cuadrado. Este San Cuadrado, discípulo de los apóstoles, que según la tradición, en la persecución bajo el emperador Adriano, congregó con su fidelidad y laboriosidad a la iglesia dispersa por el terror, escribiendo un libro que dio al mismo emperador. O sea, escribió un libro y se lo dio al emperador Adriano, porque pues el emperador Adriano andaba persiguiendo a los cristianos, y entonces Cuadrado, que no era discípulo de los apóstoles, escribió este libro. Le dijo, a ver, chútate este libro, a ver si te conviertes. Los libros
los libros o pueden ser fuente o la base de nuestro alejamiento o nuestro acercamiento, dependiendo qué libro leas. Hay personas que se han puesto a leer libros que son ficción, pero que les han movido en la realidad. Personas que han leído libros, por ejemplo, novelas, han leído novelas, que es ficción, y la gente a veces se lo cree y se queda tan clavado con esos libros de ficción que después muchas veces se alejan de la fe. Podría decir nombres de libros, de novelas que han leído muchísimas personas, pero pues a veces es darle promoción porque hay gente que ni las conoce y entonces van a decir, ¿cuál será ese libro tú? Y no voy a hacer que lo lea y que de por sí ande ahí bailando ahí en la cuerda floja y que luego se ponga a leer el libro y luego que digan, pues yo leí el libro fulano de tal a partir de que el padre Modesto lo dijo ahí en su programa de radio y desde entonces yo ya no creo en la iglesia católica. No, hombre, pues vaya, imagínate. Entonces, pero tengamos presente que hay otros que han leído libros y que incluso se han comprometido con la fe. Uno de ellos, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola estaba enfermo, traía una herida en su pierna y entonces le traían libros de historias y después dijo, a ver, tráiganme libros de vida de santos, ¿no? Y empezó a leer y estuvo leyendo muchas vidas de santos porque ya había leído otro tipo de historias de caballerangos y cosas así por el estilo, pero ya después leyó las vidas de santos y se quedó sorprendido, dijo, bueno, si estos pudieron, yo, ¿por qué no, verdad? Entonces, también dependiendo el tipo de literatura. Bueno, San Cuadrado escribió un libro y se lo mandó al emperador Adriano, que estaba en esa persecución allá en el siglo II, obviamente, porque San Cuadrado es discípulo de los apóstoles. Este libro hablaba sobre la defensa de la religión cristiana. Y bueno, quién sabe cómo se llamará el libro, sería interesante buscarlo por ahí. Fíjese, desde el siglo II. Bueno, San Cuadrado, allá en Grecia. En Roma, la iglesia tiene presente a San Pánfilo. San Pánfilo, mártir. La iglesia tiene presente allá en Bacano a San Alejandro, mártir. Dice también en Palestina, la iglesia tiene presente a los santos Eusebio, Nestabí, Zenón, que ellos mártires y hermanos en tiempo del emperador Juliano el apóstata, dice que fueron despadazados y muertos por la gente revoltosa que seguían a este emperador. Dice, con ellos sufrió el martirio San Néstor a consecuencia de las heridas recibidas, pero no murió tanto inmediatamente como estos otros que fueron despedazados, sino más bien por las heridas recibidas en ese momento. También ellos murieron allá en el año 362. La iglesia tiene presente a San Castor, obispo. San Castor, obispo, dice, quien deseando dar a conocer a los hermanos de un nuevo monasterio la vida de los monjes, pidió a San Juan Casiano que redactase las célebres colaciones sobre los ascetas de Egipto. San Castor, obispo, murió en el año 420. La iglesia también tiene presente a San Cadoc. Cadoc Abad, dice, murió allá en el siglo VI. También la iglesia tiene presente a San Landelino, monje del siglo VII. En Bélgica, la iglesia tiene presente a San Gerulfo. San Gerulfo, dice, murió en el siglo 700, el siglo 700, en el año 750, criatura, en siglo VIII. La iglesia tiene presente en Francia a Santa Maura, murió en el año 850. En Vietnam, la iglesia tiene presente a los santos Francisco Jacar, presbítero de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, y Tomás Tram Batien, mártires que sufrieron cárcel y azotes por Cristo, finalmente muriendo ahorcados en tiempo del emperador Ming-Man en el año 1838. En Corea, la iglesia tiene presente a los santos mártires Lorenzo Imbert, obispo, Pedro Maubat y Jacobo Chastán, presbíteros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, los cuales, por salvar la vida de sus cristianos, se ofrecieron a los soldados de guardia hasta ser asesinados a espada. Murieron allá en el año 1839. Pues ahí está el santoral.
Si ustedes quieren conocer más sobre la vida de estos, es tan sencillo como meterse al Google, poner ahí Santoral del día de hoy, 21 de septiembre, y por ahí van a aparecer las biografías de estos santos por si usted quiere conocer más sobre sus vidas. Pero, ¿qué cree? Pues que ya nos tenemos que ir a una pausa, así que vámonos de bolón ping-pong y ya regresamos. Predicando lo bello que es su amor. Señor, tengo el mamicio. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Ándele pues, hombre. Bueno, pues ya estamos aquí, one more time. El día de hoy, San Mateo. Déjeme ver de las biografías que tengo aquí de San Mateo para mencionarle alguna de ellas. Oye, ¿por qué no una trivia? Vámonos con una trivia también, algo que podría ser referente. Déjeme acordarme una pregunta de San Mateo. El Evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? El Evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? Esa sería como que una preguntona. El Evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? Sepa que pasaron muchos años y no se había escrito nada sobre la vida de Jesús. De los 4 evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? Y eso es una respuesta que usted se la debe saber porque yo muchas veces ya se la he mencionado. ¿Y en qué año se escribió más o menos ese primer evangelio? De los 4 evangelios, no se vaya con la finta. No le voy a decir más. No se vaya con la finta. De los 4 evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? ¿Y en qué año se escribió? Otra pregunta. ¿El Evangelio de Mateo a quién está dirigido? Lo que son los escritos bíblicos tuvieron una intención. Eran dirigidos a ciertas poblaciones o grupos específicos. En el caso incluso hasta del mismo Apocalipsis. Muchos piensan que el libro del Apocalipsis se lo escribió Juan esto lo voy a escribir para que lo reciban unas personas dentro de 2000 años, ¿no? Para que dentro de 2000 años... ya sé. El libro del Apocalipsis lo voy a escribir para que en el 2000 y fracción anden asustando a la gente y que por ahí anden algunos grupos diciéndoles que lo que estoy escribiendo aquí va a suceder tal cual. Si va a suceder, que va a suceder tal cual lo que dice aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, este libro lo voy a escribir para eso. Señor, inspírame para que en el 2000, porque desde antes del 2000 andan asustando con el libro del Apocalipsis, ¿no? Pero más con el 2000 de que ya se va a acabar el mundo, de que en el año 1999, ¿no? Que andaban diciendo que era el año de la bestia y que iban a ser el anticristo y otras cosas más, ¿no? Entonces, ahí vienen asustando muchas personas utilizando el libro del Apocalipsis. Entonces, yo voy a escribir el libro del Apocalipsis para que algunos los anden asustando y algunos se anden ahí acercando más a Dios, más por miedo que por amor. A ver, inspírame, Dios, ¿no? Tanto el libro del Apocalipsis como los evangelios e incluso las mismas cartas tienen una intencionalidad. De hecho, algunas de las cartas sí son más claras. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la primera carta, la segunda carta, la carta a los Romanos, tiene una intencionalidad. Fue escrita para los romanos. Ahí en este caso sí creemos ya está más que claro para quién eran dirigidos. Ni modo que digas tú, pues es la carta a los romanos, pero estaba dirigida a lo de los de Éfeso, ¿no? O no, es que esta es la carta a los de Éfeso, pero era a los de Galicia. Y tú dices, ¿cuál es eso de Galicia? O sea, de los Gálatas, pues, hombre. Y no, pues esta era la carta, ¿qué tú? Al Tesalónica. Y no, pero en realidad no eran los de Tesalónica, eran los... Pues no, ahí está muy claro eso. ¿A quién iba dirigido el Evangelio de Mateo? ¿A qué grupo de personas?
iba dirigido el Evangelio de Mateo. ¿Y qué más tú? ¿Qué más? De los 4 evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? ¿Y en qué año? Al final del programa, si me acuerdo, te voy a dar las respuestas, porque luego no me acuerdo. Ayer hicimos una trivia. Sí, pero no me acuerdo ni cuál era tú. Creo que hasta ni dimos la respuesta. No me acuerdo cuál era. A ver, vamos a ver aquí una trivia. ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo y que está ahí en la Biblia? ¿Se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías? ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? ¿Se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías? Ahí vamos a dejar esa. ¿Cómo se llamó el señor que murió por mentirle al Espíritu Santo? ¿Se llamó Prócoro, Malaquías o Ananías? Y también dime en qué pasaje de la Biblia está. Bueno, pues ¿qué quieres? Pues estamos en septiembre, mes de la Biblia, para que ustedes conozcan más sobre la Biblia. ¿Cómo se llamó el señor que le... Y la otra pregunta es, a ver, por acá dice que el Evangelio de Mateo está dirigido... Ándele, muy bien. Bueno, por acá ya me están respondiendo acá. Dice, ¿cuál de los 4 evangelios escribió primero? Por acá ya me están diciendo. Ándele pues. Saludos a Adaías. A ver, Adaías, vamos a ver de qué lado masca la iguana. A ver si tú puedes. Exactamente. Si este señor que murió por mentirle al Espíritu Santo también murió junto con la esposa, por andarle mintiendo al Espíritu Santo. Efectivamente. Bueno, y ahí ya les dejé varias preguntitas. ¿Qué otra preguntita le dejamos? Bueno, déjame ver de las que tenemos aquí, de las biografías de San Mateo. Vámonos rápidamente. Cada 21 de septiembre la iglesia tiene presente a San Mateo, apóstol y evangelista. Dice, quien vivió en Cafarnaún, a orillas del lago de Galilea, y quien fue elegido por el mismo Señor Jesús para ser uno de los 12. San Mateo fue hijo de Alfeo y tuvo como nombre Leví, según lo atestiguan San Marcos y San Lucas. ¿Cuál era el otro nombre de San Mateo? Leví. Leví, y le llamé y le dije, vente para acá, y todo demás. Tuvo el oficio de publicano, es decir, fue recaudador de impuestos. Los publicanos solían ser personajes acaudalados, pues es que manejaban dinero. Pues cómo no iban a estar así. Pero al mismo tiempo repudiados, ¿por qué? Pues es que los demás lo miraban. Los demás los miraban y decían, estos cuates tienen, así como los políticos en la actualidad, ¿no? Que de repente pues, empiezan ahí en las campañas políticas y andan, pues no tienen nada. De repente ya agarran un puestecito por ahí, un cargo, y no, hombre, ya hasta se cambiaron de casa, o ya la remodelaron, y antes andaban en bicicleta, y ahora ya andan allá en automóvil, y ya cambian a cada año, y ya hasta caminan diferente, y ahora usan traje, y ahora ya hasta se metieron una papa en la boca y ya hablan diferente. Pues bueno, los publicanos solían ser personajes acaudalados, pero al mismo tiempo repudiados. Primero porque los impuestos que recaudaban eran considerados injustos, el caudal iba a manos de los romanos, pero también ellos se quedaban ahí con el cambio, hombre. Y dice, segundo, los recaudadores se enriquecían a costa de la pobreza de su propio pueblo. Pues muy posiblemente de seguro ahí se quedaban y decían a los romanos, ¿saben qué? Pues aquí no nos dieron, acá se me perdieron estos, sé cómo le hacen los politiquillos, hombre, cómo no. Aquello bastaba para que se les considere, dice por acá que no generalice. Pues no generalice, yo no estoy diciendo todos, pero casi todos, ¿vale? Aquello bastaba para que se les considerara pecadores públicos y hombres corruptos, según la ley de Dios. Sin embargo, nada de esto le importó a Jesús, que en un día al pasar vio sentado a Mateo. Estaban sentados en este tipo de bancos o mesas, donde ahí se acercaba la gente y pagaba sus impuestos. De ahí también el nombre de los bancos, pues ya ves tú, los bancos, el banca allá en inglés, banca o banco, porque así era la costumbre, se sentaban en bancos
Y tanto así, por ejemplo, aquellos que eran cambistas, que tenían diferentes monedas y que cuando llegaba la gente hacían cambio de monedas para pagar, por ejemplo, para comprar los animalitos que iban a sacrificar, estaban en bancos. ¿Qué sucedía? Que pues cuando les iba muy mal y que pues ya no podían sostenerse el trabajo, lo que hacían era romper la banca, quebrarla para decir, ya no hay más, aquí se acabó mi trabajo y lo demás. De ahí viene también el término de bancarrota. Así, porque pues ya ves que de todo pasa en la vida, Señor. Pero dicen que tenemos que ir a pausa. Vámonos a pausa y ahorita regresamos. Ya está informado, así que ahora, si usted quiere, pues nos puede estar acompañando. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Me da gusto ver que hay muchas personas ahí haciendo la búsqueda. Les pregunté que cómo se llama ese señor que murió por mentirle al Espíritu Santo. Prócoro, Malaquías, Ananías. Algunos están así aventando así los nombres de que a ver cuál pega, ¿no? Así como la lotería. Pero hay otros que sí, incluso están buscando y me están dando a conocer cuál es el pasaje bíblico. Esto yo lo hago en parte para que ustedes también se enseñen o para que busquen cómo encontrar este tipo de respuestas que nosotros necesitamos, no tanto por el hecho de conocer, sino que hay pasajes bíblicos que nos dejan una enseñanza. No mientas, no decir mentiras. Y en el caso que encontramos aquí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, usted ya tiene que buscar ahí el versículo, ahí habla sobre esta mentira, sobre incluso la ambición y la posesión. Por si usted quiere meterse ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Oye, por cierto, hicimos otra pregunta. ¿A quién va dirigido el Evangelio de Mateo? ¿A quién va dirigido el Evangelio de Mateo? Y también la otra pregunta que hicimos es, de los 4 evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? Y algunos están diciendo que Mateo porque es el primero que aparece, pero no es el de Mateo. Y ya algunos de ustedes pues están metiendo ahí porque les interesa. Son ese tipo de cosas que también uno debe tener como referente, ¿no? Porque te imaginas, o sea, somos cristianos y no tenemos un conocimiento y la iglesia enfoca este mes de septiembre para que se le dé más promoción a la Sagrada Escritura. Antes no había la posibilidad. La imprenta no existía y cuando existía pues era limitada, ¿no? Y ahorita pues hay muchísimas formas de imprimir libros, de tenerlos hasta digitalmente y todo lo demás. Y ahora que los tenemos, pues abandonamos muchas veces los libros y nos enfocamos más en leer comentarios del Facebook o estar leyendo ahí otras cosas o mirar videos, porque hasta eso ya hay personas que no les gusta leer. Una cosa, un artículo donde te tardas unos 2 o 3 minutos de leerlo, se les hace realmente pesado y angustiante y ya ni siquiera eso, prefieren mejor ver videos y que no estén muy largos, porque si están muy largos, no, ya la verdad, oye, pero ¿qué son largos? No, pues 5 o 6 minutos, yo ya quiero videos de 15 segundos, ¿no? Y por eso tan popular se hizo el TikTok, porque pues comenzó allí con eso de 15 segundos, ya después que aumentó que a 30 y que ya después que a 3 minutos y todo lo demás, pero hay mucha gente pues a dedicarse a mirar que prácticamente les den una enseñanza bíblica en 15 segundos, pues óyeme, pues ¿cuándo? Pero pues sí, es que es muy aburrido. Igual, por ejemplo, lo de los evangelios. Hay mucha gente que busca evangelios de 1 minuto, explicación del evangelio en 1 minuto, 60 segundos. ¿De cuáles? Ahí que los pongan en Instagram. En 1 minuto, sí, esos evangelios son muy vistos, pues sí, pero pues en 1 minuto. Y luego pues se quejan, no, es que los evangelios del Padre Modesto ahí son bien largos, imagínate, duran más de 15 minutos toda la explicación. Ay, pues ni que uno tuviera tanto tiempo.
pero igual pues se necesitan explicar un montón de cosas y pues bueno, pero esa es la comodidad que a veces nos llega a perjudicar a cada uno de nosotros. Déjame ver acá los comentarios rápidamente. Dice por acá, el primer evangelio que se escribió fue el fulano de tal. Ándele, pues bueno, sí. No les digo los nombres para que sigan buscando y a ver si al final les doy ya las respuestas. Es que hay otras personas que por ahí están así, pues yo no sé, ¿verdad? Como que quieren aparentar como que muy sabiondas y demás y nada más están copiando la respuesta de los demás. Y yo lo que quiero es que se vayan a buscar para que así se les quede mejor. Bueno, ya les dije. Déjame ver. Ok, muy bien. Ándele, pues. Bueno, ya está lo que es el primer evangelio. Vámonos con otra pregunta, tú. ¿En qué lugar fue donde el patriarca Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿En qué lugar? ¿En el monte Sinaí, en el monte Horeb o en el monte de Moriah? ¿En qué lugar, en qué monte era donde iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac? ¿En qué lugar? ¿En el monte Sinaí, en el monte Horeb o en el monte Moriah? Pues a lo mejor ustedes van a lanzar. Y también quiero que me digan en qué pasaje bíblico está eso. A ver, ¿en qué lugar, en qué monte? ¿En el monte Sinaí, en el monte Horeb o en el monte Moriah? A ver, échele, yo necesito saber acá. Muy bien, bueno, ahorita les vamos a dar la respuesta. Estábamos leyendo ahí sobre la vida de San Mateo. Dice aquí, el mismo episodio aparece, a ver, espérame tantito, ¿dónde nos quedamos? Bueno, el otro nombre de Mateo es Leví, ya eso lo habíamos mencionado. El mismo episodio aparece en otros evangelios sinópticos. San Mateo es siempre mencionado en el grupo de los 12, ocupa el 8º lugar en la lista, que aparece en los Hechos de los Apóstoles y en el relato de su propio evangelio. San Mateo se refiere allí mismo como Mateo el publicano. En los evangelios de Marcos y de Lucas aparece en el 7º lugar. Después de la ascensión del Señor a los cielos, Mateo permaneció predicando en Judea. Su evangelio fue escrito en hebreo. Su evangelio fue escrito en hebreo originalmente. ¿Por qué fue escrito en hebreo? Si la lengua oficial o la lengua que dominaba en aquel tiempo era el griego. Y ustedes dicen, pero es que se ha dicho que en este caso todo el evangelio, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero originalmente el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. ¿Por qué fue escrito en hebreo? ¿Sabe por qué fue escrito en hebreo? Porque Mateo, y ahí va la respuesta para las personas que les hice la pregunta, porque el evangelio de Mateo es dirigido a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Mateo enfoca su experiencia con Cristo para dárselas a conocer a esos judíos que se habían convertido al cristianismo. Acuérdese que los judíos, ¿cuál es su lengua oficial? Pues en este caso es el hebreo. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Hay alguna parte también en arameo. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Los judíos, pues su lengua oficial es el hebreo. Mateo escribe su evangelio en hebreo. Después lo cambian al griego, ciertamente. Pero primeramente fue en hebreo porque fue enfocado a los judíos. El evangelio de Mateo, como está enfocado a los judíos conversos al cristianismo, resalta la figura de Jesús presentándolo como un Moisés. E incluso por ahí encontramos lo que vendría a ser el sermón de la montaña. Y que no es solamente un sermón, son varios sermones. Y tiene muchos
significados o tiene muchos puntos paralelos a lo que es la figura de Moisés. San Mateo es considerado el patrono de los banqueros y se le presentaron un libro en las manos haciendo cuentas. Su símbolo es la figura de un hombre alado. Así que ahí lo vamos a dejar para que vayan rumiándole. Es bonita la teología, pero no hay que clavarse mucho en el conocimiento. Sobre todo hay que buscar la experiencia y la reflexión de la palabra para encontrar la salvación. Yo había preguntado que en qué monte Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Fue en el monte Moriah. Ahí lo iba a sacrificar. Lo pueden encontrar en el Génesis capítulo 22, versículo 22. Y ya nos vamos, ni modo, se nos terminó el tiempo, señoras y señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, martes 21 de septiembre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga. Y así me marcharé cantando, por calles predicando.